Mi nombre es Cassandra Mitchell y tengo 32 años. Nunca imaginé que estaría sola en el funeral de mi marido Bobby, mirando las sillas vacías donde debería haber estado mi familia. Ni mis padres, ni Stephanie, mi mejor amiga desde la infancia. Las personas que prometieron estar allí en la salud y en la enfermedad desaparecieron cuando esos votos fueron puestos a prueba. Lo que descubrí ese día cambió todo lo que creía saber sobre la familia, la lealtad y la verdadera naturaleza del amor. Si estás viendo esto, deja un comentario diciéndome de dónde eres. Suscríbete y quédate conmigo mientras comparto cómo la traición más dolorosa me llevó a un inesperado nuevo comienzo. Bobby y yo nos conocimos hace 5 años en una pequeña cafetería del centro. Yo corría para llegar a mi turno de enfermería, agotada después de un doble turno, cuando choqué literalmente con él, derramando mi café con leche por toda su chaqueta. En lugar de enfadarse, se rió y dijo, bueno, esa es una forma de entrar en calor en una mañana fría. Así era Bobby, siempre encontrando la luz en cada situación. Me pidió mi número ese día, y me sorprendí a mí misma al dárselo. Había algo en sus cálidos ojos marrones y su sonrisa fácil que me tranquilizó de inmediato. En nuestra primera cita, hablamos durante horas en un pequeño restaurante italiano. Me habló de su trabajo como bombero, de cómo había querido ayudar a la gente desde que era un niño pequeño, viendo pasar los camiones de bomberos por su ventana. Yo compartí mi trayectoria para convertirme en enfermera, y nuestra mutua dedicación al servicio creó un vínculo instantáneo entre nosotros. Nuestra relación avanzó rápidamente. En 6 meses, éramos inseparables. Bobby me propuso matrimonio en una caminata a nuestro mirador favorito sobre la ciudad. El anillo no era lujoso, un simple solitario que había pertenecido a su abuela, pero para mí, era perfecto. No tengo mucho, me dijo, pero todo lo que soy es tuyo. Mis padres no se entusiasmaron cuando los llamé para darles la noticia. La primera pregunta de mi madre fue sobre el salario de Bobby. Ser bombero no es exactamente una carrera lucrativa, Cassandra, dijo con ese tono de desaprobación que yo conocía demasiado bien. Mi padre fue más directo. Podrías conseguir algo mejor. Siempre habían esperado que me casara con alguien de prestigio. Un médico del hospital donde trabajaba, tal vez, o un abogado, alguien que pudiera proporcionar el tipo de estilo de vida que ellos creían que yo merecía. Pero Bobby me proporcionaba algo mucho más valioso, amor y apoyo incondicionales. Me animó durante mi certificación de enfermería de cuidados críticos, sorprendiéndome con materiales de estudio y trayéndome la cena durante las largas noches de preparación. Me hacía reír incluso en mis peores días. Stephanie, por otro lado, pareció apoyarme al principio. Fue mi dama de honor en nuestra pequeña ceremonia de boda, aunque comentó que le sorprendía que hubiera elegido un lugar tan modesto cuando mis padres se habían ofrecido a pagar por algo más extravagante. Lo que no entendía era que Bobby y yo queríamos algo íntimo que reflejara quiénes éramos, no la idea de mis padres de una declaración social apropiada. Después de la boda, compramos una pequeña casa de estilo artesanal que necesitaba reformas pero que tenía el porche delantero perfecto donde Bobby prometió que envejeceríamos juntos, tomando café y viendo cambiar el vecindario. Pasamos los fines de semana pintando paredes y restaurando los suelos, convirtiendo esa casa en nuestro hogar, un proyecto a la vez. Hablamos de tener hijos algún día, pero primero queríamos disfrutar de ser recién casados. Bobby volvía a casa de sus turnos en el parque de bomberos con historias que me hacían alternar entre la risa y las lágrimas. Yo compartía las pequeñas victorias y desengaños de mis turnos en la unidad de cuidados intensivos. Nos entendíamos en nuestro trabajo de una manera que muchas parejas no lo hacen, los horarios irregulares, el desgaste emocional, la forma en que llevas a algunos pacientes y sus familias contigo para siempre. Mis padres mantenían una relación educada pero fría con Bobby. Nos invitaban a cenar de vez en cuando, pero la conversación era forzada y formal. Bobby siempre se esforzaba mucho, trayendo regalos considerados y haciendo preguntas genuinas sobre sus intereses, pero nunca se abrieron completamente a él. Stephanie nos visitaba a menudo en aquellos primeros días, aunque siempre parecía hacer comentarios sutiles sobre nuestro modesto estilo de vida o el peligroso trabajo de Bobby. Fue durante nuestro segundo año de matrimonio cuando noté por primera vez que algo iba mal. Bobby empezó a tener dolores de cabeza, no solo los habituales, sino un dolor intenso que a veces lo despertaba por la noche. Los descartó como estrés o deshidratación, típico de Bobby para minimizar cualquier cosa que pudiera preocuparme.
Pero entonces llegó el día en que llamó desde el trabajo, con el habla un poco trabada, diciendo que se sentía un poco raro y que volvía a casa antes. Era tan inusual en el dejar un turno que supe que algo iba muy mal. A medida que los dolores de cabeza empeoraban, finalmente aceptó ver a un médico. Incluso entonces, bromeó de camino a la cita, probablemente sean todas esas alitas picantes que me están pasando factura. Ese fue el último día normal que tuvimos antes de que todo cambiara. Antes de que nuestros votos en la salud y en la enfermedad fueran verdaderamente puestos a prueba. Estaba organizando suministros en la sala de medicación durante mi turno cuando mi teléfono vibró con una llamada del capitán de Bobby. Se me encogió el corazón. Las llamadas del parque de bomberos durante el día solían significar que algo había pasado en una intervención. Cassandra, soy el capitán Miller. Bobby se ha desplomado durante las revisiones matutinas. Los paramédicos lo están llevando al Mercy General ahora mismo. No recuerdo haber dejado caer la bandeja de medicamentos. No recuerdo a mi supervisora diciéndome que me fuera. El siguiente recuerdo claro que tengo es correr por las puertas de urgencias, todavía con mi uniforme de trabajo, buscando frenéticamente a mi marido. Ya lo habían llevado a hacerse una tomografía computarizada cuando llegué. Di vueltas por la sala de espera, llamando a mis padres y a Stephanie, dejando mensajes de voz cada vez más desesperados. Stephanie fue la primera en devolver la llamada, prometiendo venir de inmediato. Mis padres finalmente enviaron un mensaje de texto diciendo que estaban ocupados con una cena importante pero que enviaban sus oraciones. Cuando la neuróloga finalmente vino a hablar conmigo, su expresión me lo dijo todo antes de que dijera una palabra. La tomografía mostraba una gran masa en el cerebro de Bobby, un glioblastoma, grado 4. El tipo más agresivo de cáncer cerebral. Terminal. Con tratamiento, estamos hablando de quizás 12 a 15 meses, dijo suavemente. Lo siento mucho. La habitación giró a mi alrededor. De 12 a 15 meses. Menos tiempo del que habíamos pasado renovando nuestra cocina. Menos tiempo del que llevábamos casados. Ni siquiera tiempo suficiente para tener los hijos de los que habíamos hablado. Sentí el brazo de Stephanie alrededor de mis hombros mientras me desplomaba en una silla, pero su consuelo se sentía distante, como si le estuviera pasando a otra persona. Bobby se tomó la noticia con su característica valentía. Cuando finalmente me permitieron verlo, sus primeras palabras fueron: «Hola, preciosa. No parezcas tan preocupada. ¿Podemos con esto?» Incluso con las grapas quirúrgicas en la cabeza de la biopsia, intentaba consolarme. Las primeras semanas después del diagnóstico fueron un torbellino de citas, planes de tratamiento y papeleo, radiación, quimioterapia, protocolos experimentales, segundas opiniones. Bobby abordó cada uno con determinación, investigando opciones y haciendo preguntas inteligentes que impresionaron a su equipo médico. Stephanie dio un paso al frente al principio, trayendo comidas caseras que llenaron nuestro congelador y sentándose con Bobby para que yo pudiera ducharme o echar una siesta. Eso es lo que hacen las mejores amigas, dijo, abrazándome con fuerza. ¿Tú harías lo mismo por mí? Mis padres hicieron una visita incómoda al hospital. Mi madre se estremeció visiblemente ante las cicatrices quirúrgicas de Bobby, y mi padre inmediatamente sacó a relucir asuntos prácticos, cobertura del seguro, prestaciones por incapacidad, nuestra hipoteca. ¿Has considerado cómo te las arreglarás económicamente?, preguntó, no con crueldad, sino con el enfoque pragmático que caracterizaba su forma de abordar cada crisis. Puede que necesites vender la casa si esto se alarga demasiado. Bobby, incluso en su estado debilitado, buscó mi mano. Tenemos un buen seguro a través del departamento, dijo con firmeza. Y siempre he sido cuidadoso con nuestros ahorros. Cassandra no tendrá que preocuparse por eso. Tomé una excedencia del hospital, usando mis vacaciones acumuladas y la baja médica familiar para convertirme en la cuidadora a tiempo completo de Bobby. Nuestro salón se transformó en un espacio médico, una cama de hospital, tanques de oxígeno, horarios de medicación pegados en el frigorífico. Aprendí a administrar sus tratamientos, a manejar sus crecientes síntomas y a traducir la jerga médica para nuestros amigos y familiares. La radiación le provocaba vómitos violentos. Los esteroides para reducir la inflamación cerebral hicieron que su cara y su cuerpo se hincharan hasta que apenas se parecía al hombre fuerte y vital con el que me había casado.
A pesar de todo, se mantuvo infaliblemente amable, disculpándose cuando no podía llegar al baño a tiempo o cuando el dolor lo volvía irritable. No deberías tener que hacer esto, dijo una noche mientras yo le cambiaba las sábanas por tercera vez. Deberías estar ahí fuera viviendo tu vida, no haciendo de enfermera para un moribundo. Me metí con cuidado en la cama a su lado, pendiente de sus vías intravenosas. Aquí es exactamente donde quiero estar, le dije, y lo decía con cada fibra de mi ser. La tensión financiera pronto se hizo evidente, incluso con el seguro. Los copagos, los medicamentos especializados no cubiertos por nuestro plan y el equipo de adaptación se acumularon rápidamente. La Hermandad de Bomberos de Bobby organizó eventos para recaudar fondos, pero los gastos parecían interminables. Cuando Stephanie me vio calculando costes en la mesa de la cocina una noche, se ofreció a prestarnos dinero. Recibí ese bonus el mes pasado, dijo. Déjame ayudar. Puedes devolvérmelo cuando las cosas se calmen. Agradecida y agotada, acepté su oferta de $3.000, que ayudaron a cubrir un colchón especial para prevenir úlceras por presión y algunas tasas de consulta fuera de la red. Era la primera vez en nuestra amistad que le pedía dinero prestado, y algo en ello me hizo sentir incómoda, aunque no pude articular por qué en ese momento. A medida que las semanas se convertían en meses, noté un cambio sutil. Las visitas diarias de Stephanie se convirtieron en cada pocos días, y luego semanales. Sus mensajes de texto estaban cada vez más llenos de excusas, estrés en el trabajo, problemas con el coche, obligaciones familiares. Mis padres llamaban de vez en cuando, siempre preguntando por asuntos prácticos en lugar de por cómo estábamos sobrellevando la situación emocionalmente. 6 meses después del tratamiento de Bobby, recibimos la noticia que habíamos estado temiendo. El tumor estaba creciendo a pesar de todo. Su oncóloga recomendó un protocolo de quimioterapia diferente, pero sus ojos albergaban poca esperanza. Bobby seguía decidido a luchar, pero pude ver en sus ojos la comprensión de que se nos estaban acabando las opciones. Esa noche, mientras él dormía inquieto a mi lado, me permití llorar en silencio por el futuro que estábamos perdiendo, por los hijos que nunca tendríamos, por los aniversarios que no celebraríamos, por el envejecer juntos que nos habían robado. Lo que aún no entendía era que el cáncer no era lo único que estaba a punto de perder. La verdadera traición apenas comenzaba. A medida que la condición de Bobby empeoraba, el círculo de personas a nuestro alrededor se hacía más pequeño. El flujo constante de visitas del parque de bomberos continuaba, sus colegas traían comida, cortaban nuestro césped, arreglaban cosas en la casa, pero nuestras relaciones personales comenzaron a deshilacharse. La primera vez que noté que algo iba mal fue cuando le pedí prestado el teléfono a Stephanie para llamar a la farmacia mientras el mío se cargaba. Apareció una notificación de un mensaje de texto de mi madre. ¿Has hablado con Cassandra sobre lo que discutimos? El tiempo se acaba. Mi dedo se cernió sobre el mensaje, una sensación de malestar creció en mi estómago. Devolví el teléfono sin abrirlo, diciéndome que probablemente era sobre una sorpresa para animarnos o alguna ayuda práctica que estaban organizando. Pero una semana después, escuché una conversación que hizo añicos esa reconfortante ilusión. Stephanie había salido a nuestro porche trasero para atender una llamada, sin darse cuenta de que la ventana estaba entreabierta. He intentado mencionarlo, decía en voz baja, pero nunca es el momento adecuado. Está completamente dedicada a él. No creo que esté pensando con claridad sobre el futuro en absoluto. Sí, estoy de acuerdo. Necesita empezar a hacer planes para, después. La palabra quedó suspendida en el aire como una presencia física. Después de que Bobby muriera. Ya estaban planeando su muerte, tratándola como una conclusión inevitable, mientras nosotros seguíamos luchando con todo lo que teníamos. Esa noche, después de darle a Bobby sus medicamentos de la tarde y asegurarme de que estuviera cómodo, revisé nuestra cuenta bancaria conjunta. Los ahorros de Bobby, dinero que había estado guardando desde antes de que nos conociéramos, habían disminuido significativamente. Las facturas médicas lo estaban consumiendo todo a pesar del seguro. Lo que más me alarmó fue ver una serie de retiros que no reconocí, incluido uno por la cantidad exacta que le había pedido prestada a Stephanie, fechado el día después de que ella me hubiera dado el dinero. ¿Había hecho yo estas transacciones y lo había olvidado? Con el agotamiento nublando mi mente, parecía posible. Pero una duda persistente me carcomía.
Al día siguiente, Stephanie llegó con café y pasteles, algo que no había hecho en semanas. Parecía inusualmente interesada en nuestra situación financiera. ¿Has pensado en lo que harás con la casa?, preguntó casualmente mientras nos sentábamos en la mesa de la cocina. Es mucho espacio para una sola persona. Bobby todavía está aquí, dije bruscamente. No vamos a tener esta conversación. Retrocedió rápidamente. Claro, solo me refería a eventualmente. Ya sabes, consideraciones prácticas. Tus padres mencionaron que podrías volver a casa por un tiempo después. Ahí estaba de nuevo. Después. Y ahora sabía que mis padres estaban efectivamente involucrados en cualquier discusión que estuviera ocurriendo a mis espaldas. Mis padres mencionaron, repetí. ¿Cuándo exactamente estás discutiendo sobre mí con mis padres? Se sonrojó. Todos estamos preocupados por ti, Cass. Queremos asegurarnos de que estés cuidada cuando, sí, las cosas no van bien. 2 días después, encontré que faltaba un sobre con dinero en efectivo del cajón del escritorio de Bobby, dinero que sus colegas del departamento de bomberos habían recaudado para ayudar con los gastos. Cuando se lo mencioné a Stephanie, sugirió que podría haberlo extraviado o usado sin recordarlo. La fatiga del cuidador es real, dijo con una sonrisa compasiva que no llegaba a sus ojos. Estás agotada. Quizás es hora de considerar un centro de cuidados para Bobby. El seguro podría cubrirlo, y podrías recuperar tu vida. Recuperar mi vida. Como si mi vida con Bobby, incluso en su enfermedad, fuera algo de lo que escapar en lugar de lo más importante en mi mundo. Esa tarde, Bobby notó mi distracción mientras lo ayudaba con la cena. Incluso con sus habilidades cognitivas en declive, seguía siendo perceptivo sobre mis emociones. ¿Qué está pasando en esa hermosa mente?, preguntó, su habla ligeramente trabada por la presión del tumor en su cerebro. No podía cargarle con mis sospechas. La idea de que personas en las que confiábamos pudieran estar aprovechándose de nuestra situación era demasiado dolorosa para expresarla. En cambio, le dije una verdad a medias. Solo estoy notando que algunas personas no están manejando bien tu enfermedad. Se están distanciando. Bobby asintió lentamente. La gente se asusta cuando no puede arreglar algo. Les recuerda su propia mortalidad. Apretó mi mano con la poca fuerza que le quedaba. Pero tú te quedaste. Eres todo lo que necesito, Cassandra. Las traiciones continuaron acumulándose de pequeñas maneras. Mi madre llamó para sugerirme que guardara cualquier objeto de valor de la casa en un lugar seguro antes de que Bobby requiriera cuidados de enfermería a domicilio. Stephanie me pidió prestado el coche durante un fin de semana y lo devolvió con el depósito vacío. Un cheque del fondo de beneficios del sindicato de Bobby llegó y misteriosamente desapareció de nuestra pila de correo durante una de las visitas de Stephanie. 8 meses después del diagnóstico de Bobby, finalmente confronté a Stephanie directamente. Había cancelado 3 visitas consecutivas, cada una con excusas cada vez más elaboradas. Cuando finalmente apareció en nuestra puerta con una explicación poco convincente sobre problemas con el coche, la invité a la cocina mientras Bobby dormía la siesta. Necesito preguntarte algo, dije, dejando 2 tazas de café. ¿El dinero que nos prestaste? ¿Lo retiraste de nuestra cuenta? Su expresión vaciló entre la sorpresa y la culpa antes de asentarse en una preocupación practicada. Cassandra, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué haría yo eso? Porque la cantidad exacta fue retirada al día siguiente, y yo no hice ese retiro. Extendió la mano sobre la mesa para coger la mía, la cual yo retiré. Cariño, no estás pensando con claridad. El estrés te está afectando. Quizás lo usaste para uno de los tratamientos de Bobby y lo olvidaste. ¿Sucede? ¿Y el sobre de dinero que desapareció? ¿Y el cheque de beneficios? ¿También me olvidé de eso? El rostro de Stephanie se endureció ligeramente. ¿Me estás acusando de robarte? Después de todo lo que he hecho para ayudar. Antes de que pudiera responder, oímos a Bobby llamar débilmente desde el dormitorio. Mientras me levantaba para ir hacia él, Stephanie recogió su bolso. Creo que ambas necesitamos un poco de espacio, dijo. Llámame cuando te sientas más tú misma. No volvió a visitarnos durante 3 semanas.
Para entonces, los momentos de lucidez de Bobby se habían convertido en tesoros raros. El tumor estaba presionando áreas críticas de su cerebro, afectando su habla, su movilidad y, a veces, su reconocimiento de las personas. Pero en sus momentos de claridad, su amor permanecía inquebrantable. Me miraba con esos mismos cálidos ojos marrones que me habían cautivado en la cafetería y susurraba: «Sigues siendo lo mejor que me ha pasado». Mi aislamiento creció a medida que los amigos del trabajo dejaron de preguntar, su incomodidad con la enfermedad prolongada creaba una barrera invisible. Mis padres llamaban con menos frecuencia, sus preguntas siempre se centraban en asuntos prácticos en lugar de en apoyo emocional. Y Stephanie, cuando aparecía, parecía estar inventariando nuestras posesiones con la mirada, como si ya estuviera decidiendo que podría tener valor. Lo que ellos no entendían, lo que no podían comprender, era que a pesar de todo, no habría cambiado un solo día con Bobby. Incluso en los peores momentos, su coraje y amabilidad brillaban, la forma en que se disculpaba cuando no podía recordar una palabra, como todavía intentaba hacerme reír con chistes que le costaba contar, su insistencia en celebrar nuestro aniversario, incluso cuando apenas podía sentarse. Presentándome una tarjeta dibujada a mano que simplemente decía: «Para siempre». A medida que el invierno se convertía en primavera, comencé a comprender que la traición no se trataba solo de dinero o posesiones. Se trataba de personas que ya estaban borrando a Bobby mientras él todavía luchaba por vivir, y esperaban que yo hiciera lo mismo. Al 11º mes después del diagnóstico, la oncóloga de Bobby confirmó lo que ya sabíamos en nuestros corazones: los tratamientos ya no eran efectivos. El tumor se había extendido a otras áreas de su cerebro. Los cuidados paliativos eran nuestro siguiente paso. «Me gustaría pasar a cuidados paliativos en casa», le dije a la doctora, con la mano de Bobby lánguida pero cálida en la mía. «Él quiere estar en nuestra casa, en nuestra cama». El equipo de cuidados paliativos llegó al día siguiente, un ángel de enfermera llamada María, una trabajadora social y un capellán. Transformaron nuestro dormitorio en un espacio pacífico, con una cama de hospital colocada para mirar por la ventana al arce que justo comenzaba a brotar. Me educaron sobre el proceso de la muerte, sobre los medicamentos para el confort, sobre las señales a las que debía estar atenta. «Llama a tu familia», aconsejó María suavemente. «Ahora es el momento de las despedidas». Llamé a mis padres esa noche, hablando con el buzón de voz de mi padre. «Papá, los médicos dicen que es el momento. Si tú y mamá queréis despediros de Bobby, deberíais venir en los próximos días». Me devolvió la llamada a la mañana siguiente. «Tu madre y yo tenemos esa gala benéfica este fin de semana, pero intentaremos pasar a principios de la próxima semana. ¿Cómo van las finanzas? ¿Has hablado ya con la compañía de seguros de vida?» La pregunta me golpeó como un golpe físico. «Todavía no está muerto, papá». «Claro, claro. Solo estoy siendo práctico. Pronto tendrás que hacer arreglos». Colgué sin responder y llamé a Stephanie a continuación. «Oh, Cass», dijo, su voz apropiadamente sombría. «Estaré allí mañana. Lo prometo». «¿Necesitas que lleve algo? ¿Has pensado ya en las funerarias?» Otra persona saltando hacia la muerte de Bobby, pasando por alto el tiempo sagrado que aún nos quedaba. «Solo ven a despedirte», dije secamente. Pero al día siguiente, Stephanie envió un mensaje de texto diciendo que tenía una emergencia en el trabajo y que vendría el siguiente fin de semana. Mis padres dejaron un mensaje de voz sobre un conflicto de programación con su evento del club de campo. A medida que las personas que deberían haber estado allí desaparecían, Bobby comenzó la etapa final de su viaje con tranquila dignidad. Hubo momentos de confusión y miedo, pero también momentos de perfecta claridad. Durante uno de esos periodos de lucidez, 3 días después de que comenzaran los cuidados paliativos, Bobby me pidió que le trajera la caja de seguridad de su armario. «Hay algo de lo que tenemos que hablar», dijo, su voz apenas un susurro. Dentro de la caja había documentos financieros, nuestros testamentos, pólizas de seguro y un sobresellado con mi nombre. Las manos de Bobby temblaban demasiado para sostenerlos, así que los extendí sobre la cama a su lado. «Hice algunos cambios», dijo, señalando débilmente hacia los papeles, «el mes pasado, cuando te tomaste ese día para visitar a tu tía». Recordé la primera vez que lo dejé con una voluntaria de cuidados paliativos para tener unas horas de respiro. «Actualicé nuestro testamento y cambié mi póliza de seguro de vida», continuó.
La casa ya está pagada. Lo miré confundida. ¿Pagada, Bobby? ¿Cómo es eso posible? Una sombra de su antigua sonrisa cruzó su rostro. Los bomberos cuidan de los suyos. El fondo benéfico del departamento. No quería decírtelo hasta que estuviera hecho. No quería que te preocuparas por la casa después. Bobby, no, interrumpí, con los ojos llenos de lágrimas. No necesitamos hablar de, después. Buscó mi mano con esfuerzo. Sí que lo necesitamos, amor. Necesito saber que estarás bien. Señaló hacia el sobre. Lee esto cuando me haya ido. Prométeme que lo leerás sola. Asentí, incapaz de hablar a través de mis lágrimas. Y prométeme algo más, susurró. Promete que te reconstruirás. Que encontrarás la alegría de nuevo. Eso es lo que me dará paz. No puedo imaginar la alegría sin ti, dije honestamente. Lo harás, respondió con una fuerza sorprendente. Eres más fuerte de lo que crees, Cassandra. Más fuerte que todos ellos. No pregunté a quién se refería con ellos. De alguna manera, ya lo sabía. Los 2 días siguientes fueron pacíficos, llenos de pequeños y preciosos momentos. Le leí a Bobby sus libros favoritos, puse la música de nuestra boda, me acosté a su lado contándole historias sobre nuestros días más felices juntos. Sus colegas del parque de bomberos vinieron en parejas a despedirse, cada uno abrazándome con genuina compasión antes de sentarse junto a la cama de Bobby para compartir recuerdos o simplemente sostener su mano. Bobby se fue al amanecer de un martes por la mañana. En un momento estaba allí, su respiración dificultosa llenando la silenciosa habitación, y al siguiente momento se había ido. Yo sostenía su mano, hablándole del cardenal que acababa de posarse en el alféizar de nuestra ventana, su pájaro favorito. María, la enfermera de cuidados paliativos, llegó poco después de que llamara. Me ayudó a lavar su cuerpo por última vez, un antiguo acto de amor y respeto. Cuando llegó el personal de la funeraria, besé su frente y susurré, gracias por amarme. En el terrible silencio que siguió, llamé a mis padres y a Stephanie. Mi madre respondió, con la voz controlada. Todavía no, mamá. Acaba de morir hace 1 hora. Claro, querida. Pero estos asuntos necesitan atención inmediata. Pasaremos esta tarde. La respuesta de Stephanie fue igualmente centrada. Iré para allá ahora mismo. ¿Tienes la información de la póliza? Puedo ayudarte a hacer las llamadas. En lugar de aceptar sus ofertas, llamé al capitán de Bobby, que llegó en 30 minutos. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina, me ayudó a hacer las llamadas necesarias y me preguntó qué había querido Bobby para su funeral. Un servicio de bomberos, dije. En el Parque Memorial y del Roble donde solíamos hacer picnics. El capellán del departamento me ayudó a organizarlo todo. Los colegas de Bobby crearon un hermoso servicio con tradiciones en honor a los bomberos caídos, una campana ceremonial, una última llamada por radio, sus botas y su casco exhibidos al frente. La funeraria proporcionó sillas para 50 personas. Reservé asientos en la primera fila para mis padres y Stephanie. Esa noche, sola en nuestra casa por primera vez, abrí el sobre que Bobby me había dejado. Dentro había una carta y documentos adicionales. Mi queridísima Cassandra, comenzaba con la cuidadosa letra de Bobby. Si estás leyendo esto, me he adelantado a ti, lo cual siempre fue mi mayor temor. No la muerte en sí, sino dejarte sola. Pero no estarás sola por mucho tiempo. Tienes demasiado amor para dar y un espíritu demasiado brillante para permanecer solitaria. Hay cosas que necesito decirte que no pude decir mientras todavía estaba contigo. He estado preocupado por tus padres y Stephanie durante algún tiempo. Cuando me diagnosticaron por primera vez, escuché una conversación entre tu madre y Stephanie sobre mi póliza de seguro de vida, una conversación que no deberían haber tenido. Encontré a Stephanie revisando nuestros papeles financieros un día que estabas durmiendo la siesta. Y el dinero que faltaba que mencionaste, la vi tomar el sobre de mi escritorio cuando pensó que estaba dormido. No te lo dije porque necesitaba su apoyo y esperaba estar equivocado. Pero a medida que pasaba el tiempo, me convencí de que se estaban posicionando para beneficiarse de mi muerte. Por eso hice cambios para protegerte.
La casa ya está totalmente pagada. Mi seguro de vida te nombra a ti como única beneficiaria con instrucciones específicas que impiden que nadie acceda a él excepto tú. He contratado a un asesor financiero, Sam Wilson, cuya tarjeta está adjunta, para que te ayude a gestionarlo todo. Odio dejarte con esta carga de conocimiento, pero necesitaba protegerte una última vez. Confía en tus instintos sobre quién merece un lugar en tu vida en el futuro. Mereces personas que te amen por tu hermoso corazón, no por lo que puedan obtener de ti. Todo mi amor para siempre, Bobby. Adjuntos había extractos bancarios que mostraban intentos de acceso no autorizados a nuestras cuentas, intentos realizados utilizando la dirección de correo electrónico de Stephanie. También había copias de mensajes de texto entre mi madre y Stephanie discutiendo el sustancial pago del seguro y cómo guiar a Cassandra hacia inversiones inteligentes que ellas podrían ayudar a gestionar. A medida que la verdad de su traición se cristalizaba, también descubrí el diario de Bobby. En una entrada de apenas 2 meses antes, había escrito: Cassandra aún no lo ve, pero están rondando como buitres. Sus padres han llamado 3 veces preguntando por mi seguro. Stephanie sigue mencionando la casa. La ven como un cajero automático al que podrán acceder cuando yo me haya ido. Tengo que encontrar una manera de protegerla sin romperle el corazón. Esa noche, lloré no solo por la muerte de Bobby, sino por la carga adicional que él había llevado, sabiendo que las personas que deberían habernos apoyado estaban conspirando para explotar su muerte en su lugar. A la mañana siguiente, preparé café, me senté en nuestro porche delantero y me preparé para el funeral, para la traición final que ahora sabía con certeza que estaba por llegar. El día del funeral de Bobby llegó con un clima primaveral perfecto, sol y una brisa suave que susurraba entre las hojas de los robles sobre el espacio de reunión en el parque memorial. Había pasado el día anterior en una neblina de duelo y preparación, coordinando con el director de la funeraria y aceptando entregas de comida de vecinos y colegas de Bobby que llenaron nuestro frigorífico y encimeras. Elegí un sencillo vestido negro que a Bobby siempre le había gustado, los pendientes de perlas que me había regalado en nuestro primer aniversario y su anillo de bodas en una cadena alrededor de mi cuello. El director de la funeraria, el señor Patterson, me recogió puntualmente a las 9:30 de la mañana, sus amables ojos evaluando mi estado emocional. ¿Algún miembro de la familia viajará con usted en el coche familiar?, preguntó suavemente. No, respondí. Nos encontraremos allí. Al menos eso era lo que me habían dicho. Mis padres habían llamado la noche anterior asegurando que llegarían temprano para ayudar a recibir a la gente. Stephanie había enviado un simple mensaje de texto: nos vemos mañana. Mantente fuerte. Llegamos al parque 30 minutos antes del servicio. Los bomberos con sus uniformes de gala ya estaban preparándolo todo, colocando el casco, las botas y la chaqueta del uniforme de Bobby en una mesa de exhibición cubierta con una bandera ceremonial. El capitán Miller se me acercó de inmediato, envolviéndome en un abrazo de oso. Estamos todos aquí para ti, dijo, con la voz ronca por la emoción. Lo que necesites, hoy o cualquier otro día. A medida que se acercaba la hora de inicio designada, no dejaba de mirar hacia el aparcamiento, buscando el Mercedes plateado de mis padres o el hatchback rojo de Stephanie. Las sillas comenzaron a llenarse con los colegas de Bobby, el personal del hospital donde trabajaba y los vecinos de nuestra calle. El capellán del departamento miró su reloj y se me acercó. ¿Esperamos unos minutos más?, preguntó amablemente. Asentí, sacando mi teléfono para ver si había mensajes. Había un mensaje de texto de Stephanie enviado apenas 15 minutos antes: emergencia en el trabajo. No puedo escaparme. Lo siento mucho. Te llamo esta noche. Mi madre había dejado un mensaje de voz: Cassandra, el coche de tu padre está haciendo un ruido extraño en la autopista. Vamos a tener que dar la vuelta. ¡Qué decepción! Hemos llamado a un mecánico, pero no llegaremos a tiempo. Llámanos cuando puedas. Ninguna emergencia real. Ningún problema grave con el coche. Solo excusas tan finas como el papel de seda, entregadas en el último momento posible. Deberíamos empezar, le dije al capellán, guardando mi teléfono en el bolso. Al tomar asiento en la primera fila, el vacío a mi lado se sentía como una presencia física. 3 sillas vacías donde deberían haber estado mis padres y mi mejor amiga. Podía oír murmullos detrás de mí, la gente dándose cuenta y preguntándose.
Las miradas de lástima eran casi peores que el abandono en sí. El servicio comenzó con el toque ceremonial de una campana, la tradición que marca la última llamada de un bombero. El capitán de Bobby habló de su valentía, su compromiso con el servicio y su infalible amabilidad. Otros bomberos compartieron historias que me hicieron reír a través de las lágrimas, el famoso chili de Bobby que era tan picante que despejaba el parque de bomberos, su tendencia a adoptar animales callejeros hasta que pudiéramos encontrarles un hogar. Su paciencia infinita enseñando a los nuevos reclutas. Yo había preparado unas palabras pero no estaba segura de poder decirlas sin derrumbarme. Cuando llegó el momento, me acerqué al pequeño podio con piernas sorprendentemente firmes. Bobby me dijo una vez, comencé, mi voz más fuerte de lo que esperaba, que el amor no es lo que dices, es lo que haces. Es estar presente. Es estar presente en los momentos difíciles, no solo en las celebraciones. Miré al mar de uniformes, a las personas que habían estado presentes consistentemente durante la enfermedad de Bobby y ahora en su muerte. Cada uno de ustedes nos demostró ese tipo de amor durante el año más difícil de nuestras vidas. Hablé del coraje de Bobby, de su humor que nunca falló incluso en sus momentos más oscuros, de su completa falta de autocompasión a pesar de la terrible mano que le había tocado. No mencioné las sillas vacías a mi lado. No necesitaba hacerlo. Su ausencia hablaba por sí sola. Después de la oración final y el plegado de la bandera ceremonial, que el capitán Miller me entregó con formal solemnidad, la gente pasó en fila para ofrecer sus condolencias. Tantos susurraron variaciones de si necesitas algo, y yo les agradecí automáticamente, sabiendo que la mayoría de las ofertas de ayuda bien intencionadas se desvanecerían a medida que la vida normal se reanudara. A medida que la multitud se dispersaba, un hombre que no reconocí se acercó con vacilación. Tenía los ojos de Bobby y el mismo hoyuelo en la barbilla. Cassandra, soy Jason, el hermano de Bobby. Lo miré en shock. Bobby había mencionado a su hermano distanciado una o dos veces, pero dijo que no se habían hablado en años debido a un conflicto familiar que nunca explicó del todo. Sé que esto es extraño, continuó Jason con torpeza. No estábamos en contacto, pero cuando vi la esquela, tuve que venir. Era mi hermano pequeño. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras abrazaba al extraño que llevaba trozos de Bobby en su rostro. Se habría alegrado mucho de que vinieras. Jason miró las sillas vacías. Tu familia no pudo venir. Eligieron no hacerlo, dije simplemente. La comprensión cruzó su rostro. Bobby siempre decía que eras la persona más fuerte que conocía. Ahora veo por qué. En el cementerio, el último adiós fue aún más íntimo. Solo yo, el director de la funeraria y un puñado de los colegas más cercanos de Bobby. El capellán del departamento dijo una última oración mientras las cenizas de Bobby eran colocadas en el simple nicho que habíamos elegido juntos durante uno de sus días lúcidos. Coloqué un pequeño emblema de bombero tallado junto a la urna, un regalo de su promoción de novatos. El capitán de bomberos había organizado una recepción en la estación después, pero no podía enfrentar más simpatía, más preguntas sobre mi familia ausente. En su lugar, le pedí al señor Patterson que me llevara a casa. ¿Alguien te espera allí?, preguntó con genuina preocupación. No deberías estar sola esta noche. Estaré bien, le aseguré, aunque no estaba segura de que fuera cierto. Mientras subía los escalones hacia nuestra casa vacía, recordé las palabras de Bobby de los inicios de su enfermedad. Habíamos estado hablando de la incomodidad de la gente con su diagnóstico, de cómo algunos amigos ya habían empezado a desaparecer. Algunas personas no pueden manejar las partes difíciles de la vida, había dicho. Quieren la boda, pero no el matrimonio, el nacimiento, pero no las noches sin dormir, las celebraciones de aniversario, pero no el trabajo diario de amar a alguien. No seas demasiado dura con ellos, Cass. No todos tienen tu fuerza. Había pensado que estabas siendo generoso. Ahora, me preguntaba si me había estado preparando para exactamente este momento, de pie sola en nuestro porche con el conocimiento de que las personas que deberían haberme amado más habían fallado en la prueba definitiva de lealtad. Al girar la llave en la cerradura, tomé una decisión. Esta traición no me definiría. Honraría a Bobby siendo exactamente la persona que él creía que yo era, alguien lo suficientemente fuerte como para reconstruirse desde las cenizas. Una semana después del funeral, estaba ordenando la ropa de Bobby, la tarea más difícil que había enfrentado hasta ahora,
cuando sonó el timbre. A través de la mirilla, vi a Stephanie de pie entre mis padres en el porche, los tres con expresiones apropiadamente sombrías. Consideré no abrir. La idea de sus falsas condolencias me revolvía el estómago. Pero la voz de Bobby pareció susurrar en mi oído: enfréntalo de frente, Cass. Cierra el ciclo. Abrí la puerta sin saludarlos. Cariño, dijo mi madre, dando un paso adelante para abrazarme. Me mantuve rígida en sus brazos. Hemos estado muy preocupados. No has estado respondiendo a las llamadas. Entrad, dije secamente, haciéndome a un lado. Entraron en el salón. Mi padre llevaba una fuente de lasaña cubierta con papel de aluminio. Stephanie agarraba una pequeña bolsa de regalo. La normalidad de estos gestos, como si estuvieran haciendo una visita de condolencia estándar en lugar de aparecer después de abandonarme en el funeral de mi marido, era surrealista. Hemos traído la cena, dijo mi padre, colocando la fuente en la mesa de centro. La lasaña de tu madre. Y esto es solo un detallito, añadió Stephanie, ofreciendo la bolsa de regalo. Un collar de recuerdo con la piedra de nacimiento de Bobby. No acepté ninguno. ¿Por qué estáis aquí? Mi madre pareció desconcertada. Cassandra, estamos aquí para ver cómo estás, por supuesto. Hemos estado preocupados. Tan preocupados que ninguno de vosotros vino al funeral de Bobby. Se hizo un silencio incómodo. Mi padre se aclaró la garganta. Eso fue desafortunado. ¿Problemas con el coche, como explicó tu madre? No lo hagas, interrumpí. No me insultes con más mentiras. Stephanie dio un paso adelante, su expresión seria. Cass, de verdad tuve una emergencia en el trabajo. Mi jefe no me dejó irme. Me sentí fatal. Lo suficiente como para enviar un mensaje de texto en lugar de llamar, 15 minutos antes del servicio. Mi madre se sentó sin ser invitada en el sofá. Cariño, entendemos que estás de duelo, pero no hay necesidad de esta hostilidad. Estamos aquí ahora para ayudarte a hacer los arreglos y a seguir adelante. ¿Arreglos? Sí, intervino mi padre, mirando alrededor del salón con ojos evaluadores. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Creemos que deberías venderla mientras el mercado está bien. Podrías volver a casa hasta que te recuperes. Stephanie asintió con entusiasmo. Y he estado investigando asesores financieros para cuando llegue la liquidación del seguro. Hay algunas grandes oportunidades de inversión que realmente podrían hacer crecer el legado de Bobby. Era el verdadero propósito de su visita al descubierto, no para consolarme, sino para posicionarse para beneficiarse de la muerte de Bobby. ¿Cuándo pensabais hablar conmigo del seguro?, pregunté en voz baja. ¿Antes o después de fingir que os importaba cómo estoy? Stephanie miró nerviosamente a mis padres. Solo queremos ayudarte a tomar buenas decisiones. El duelo puede nublar el juicio. Mi padre se inclinó hacia adelante. ¿Ya has presentado la reclamación? Estas compañías pueden demorarse si no estás encima de ellas. En realidad, dije, caminando hacia el escritorio de Bobby y sacando una carpeta, primero tengo algunas preguntas para todos vosotros. Extendí copias de los documentos que Bobby me había dejado, los registros bancarios que mostraban los intentos de Stephanie de acceder a nuestras cuentas, los mensajes de texto entre ella y mis padres discutiendo cómo gestionar mi esperada herencia. ¿Os gustaría explicar esto? El color desapareció del rostro de Stephanie. La boca de mi madre se abrió y se cerró sin emitir sonido. Mi padre se recuperó primero. ¿De dónde has sacado esto? ¿Nos has estado espiando? Bobby los encontró. Él sabía lo que estabais haciendo. Eso es absurdo, protestó mi madre. Solo intentábamos protegerte. Ese marido tuyo estaba tomando decisiones financieras cuestionables durante su enfermedad. La medicación afectó su pensamiento. Bobby tenía la cabeza más clara en su peor día que vosotros en el mejor, respondí, mi voz temblando de ira. Él vio exactamente quiénes erais. Stephanie comenzó a llorar, lágrimas que podrían haberme conmovido una vez pero que ahora parecían tan fabricadas como su amistad. Cass, estás tergiversando todo. Estábamos preocupados de que se aprovecharan de ti. Bobby no pensaba con claridad cerca del final.
¿Es por eso que cogiste dinero de su escritorio? ¿Para protegerme? Ella se estremeció. Lo tomé prestado. Iba a devolverlo. ¿Y el cheque de beneficios que desapareció de nuestro correo? Nunca toqué ningún cheque, protestó, pero sus ojos se desviaron. Mi padre se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Vinimos aquí para ayudarte, y nos estás tratando como criminales. Ese bombero te llenó la cabeza de tonterías paranoicas. Ese bombero, dije, mi voz mortalmente calmada, era mi marido. Me protegió hasta su último aliento, incluso de vosotros. Saqué el último documento, el testamento actualizado de Bobby y la póliza de seguro. Lo cambió todo, ¿sabéis? La casa está pagada. La póliza de seguro me nombra a mí como única beneficiaria con disposiciones específicas que impiden cualquier transferencia a miembros de la familia durante 5 años. Mi madre jadeó. No puede hacer eso. ¿Lo hizo? Se aseguró de que no pudierais manipularme mientras estaba de duelo. El rostro de mi padre se oscureció de ira. Esa es la gratitud que recibimos, después de todo lo que hemos hecho. ¿Qué habéis hecho exactamente, papá? No ayudasteis durante su enfermedad. Ni siquiera vinisteis a su funeral. Él nunca fue lo suficientemente bueno para ti, soltó mi madre. Un bombero. Podrías haberte casado con un médico, tener seguridad financiera, estatus social. En lugar de eso, te ataste a un hombre con un trabajo peligroso y un ingreso mediocre. La verdad, finalmente. Casi aprecié su honestidad después de tantas mentiras. Bobby valía 100 de vosotros, dije en voz baja. Él entendía lo que realmente significa la familia. No se trata de estatus o dinero. Se trata de estar presente. Se trata de un amor que no viene con condiciones. Stephanie hizo un último intento. Cass, no estás pensando con claridad. El duelo le hace cosas a la gente. Nos preocupamos por ti. Solo queremos lo mejor. Lo mejor para mí es no volver a ver a ninguno de vosotros, interrumpí. Bobby me dejó todo lo que necesito, incluida la claridad para ver quién me amaba de verdad y quién me veía como un camino hacia el dinero. El rostro de mi padre se endureció. Te arrepentirás de esto, Cassandra. Cuando el duelo pase y estés sola en esta gran casa con todos esos recuerdos, necesitarás a tu familia. Tengo familia, dije. Y ninguno de ellos está en esta habitación. Caminé hacia la puerta y la mantuve abierta. Por favor, salid de mi casa y no volváis. Cualquier comunicación adicional puede ir a través de mi abogado. Se fueron en un silencio atónito. Mi madre se detuvo en la puerta con lágrimas en los ojos que podrían haber sido un remordimiento genuino o simplemente la frustración de un plan frustrado. De cualquier manera, era demasiado tarde. Al cerrar la puerta detrás de ellos, una extraña sensación me invadió. No la soledad aplastante que había esperado, sino algo que se sentía notablemente como libertad. La primera noche después de confrontar a mis padres y a Stephanie, dormí más tranquilamente que en ningún otro momento desde el diagnóstico de Bobby. Había algo clarificador en tener la verdad al descubierto, en no necesitar más excusas para personas que nunca habían merecido mi lealtad. A la mañana siguiente, me desperté con la luz del sol entrando por la ventana del dormitorio y tomé una decisión. Aceptaría el último regalo de Bobby para mí, la libertad de la preocupación financiera, y lo usaría para reconstruir mi vida con intención. Comencé con pequeños pasos. Volví a trabajar a tiempo parcial en la unidad de cuidados intensivos, donde mis colegas me recibieron con comprensión y espacio para sanar. Muchos habían asistido al funeral de Bobby y sabían de la ausencia de mi familia, pero nadie me presionó para que diera explicaciones. En cambio, cubrieron mis turnos cuando el duelo me golpeaba inesperadamente, traían café durante las largas noches y compartían sus propias historias de pérdida y recuperación. El capitán Miller y los bomberos de la estación de Bobby permanecieron presentes en mi vida de maneras que no había anticipado. Aparecían regularmente para cortar el césped, arreglar un grifo que goteaba o simplemente compartir una comida e historias sobre Bobby. Se convirtieron en la familia que había estado allí todo el tiempo, escondida a simple vista. Bobby nos hizo prometer que te cuidaríamos, me dijo Miller una tarde mientras reparaba la barandilla de nuestra terraza, pero honestamente, lo habríamos hecho de todos modos.
Ahora eres una de los nuestros. 3 meses después del funeral, me reuní con Sam Wilson, el asesor financiero que Bobby había seleccionado. Me ayudó a establecer una fundación a nombre de Bobby que proporcionaría becas para los hijos de bomberos. Me pareció correcto honrar su legado de servicio apoyando a la próxima generación. Su marido fue increíblemente minucioso, comentó Sam mientras finalizábamos el papeleo. Realmente pensó en todo para hacer esta transición más suave para usted. Así era Bobby, dije, sonriendo a través de las lágrimas, siempre cuidando de los demás. A medida que el verano se desvanecía en otoño, comencé el doloroso pero necesario proceso de revisar las pertenencias de Bobby. Cada objeto guardaba recuerdos. Su camisa de franela favorita todavía conservaba su olor. Su taza de café con una asa desconchada permanecía en su gancho en la cocina. Sus gafas de leer estaban en su mesita de noche junto a una novela de misterio a medio terminar. No me apresuré. Algunos días solo podía lograr ordenar un solo cajón antes de que las emociones me abrumaran. Otros días traían risas inesperadas al descubrir la colección de calcetines tontos de Bobby o las notas de amor que había escondido por todo nuestro dormitorio. Una tarde, mientras organizaba su escritorio, encontré una tarjeta de visita de Jason, el hermano distanciado de Bobby, con una nota escrita a mano por Bobby: debería intentarlo de nuevo algún día. Después de dudar durante días, finalmente llamé al número. Jason respondió al segundo timbre. Encontré tu tarjeta entre las cosas de Bobby, expliqué. Pensé que tal vez podríamos tomar un café alguna vez. Nos reunimos la semana siguiente en una cafetería tranquila. El parecido con Bobby era aún más sorprendente a la luz del día, las mismas arrugas alrededor de sus ojos cuando sonreía, la misma pausa reflexiva antes de hablar. Lamento no haberme puesto en contacto antes, dijo Jason después de que hubiéramos intercambiado cumplidos incómodos. Nuestra pelea fue por algo tan estúpido. Desacuerdos de negocios familiares después de la muerte de nuestros padres. Bobby nunca habló mucho de eso, admití. Eso suena como él. Nunca fue de hablar mal de los demás. Jason revolvió su café distraídamente. Cuando vi su esquela, me di cuenta de cuánto tiempo habíamos perdido. Años que no podemos recuperar. Él guardó tu tarjeta, ofrecí. Creo que él también quería reconectar. Ese primer encuentro llevó a otros. Jason compartió historias de Bobby de niño, su valentía, su naturaleza protectora, su determinación de convertirse en bombero a pesar de las objeciones de sus padres. Encontré consuelo en estos destellos del hombre que amé antes de conocerlo. Jason tenía su propia familia, una esposa llamada Rachel y 2 hijos gemelos que tenían la sonrisa de Bobby. Me invitaron a cenas de los domingos y reuniones festivas, incorporándome a sus vidas con una facilidad natural que me hizo darme cuenta de cómo se sentía una familia genuina. En el primer aniversario de la muerte de Bobby, celebré un pequeño homenaje en nuestro lugar favorito junto al lago. La familia de Jason vino, junto con los hermanos bomberos de Bobby y varios de mis colegas de enfermería. Compartimos recuerdos y plantamos un joven roble con una placa sencilla: Robert Michey. Amado esposo, hermano, amigo. Su amor sigue creciendo. Esa noche, sola en nuestra casa, que ahora sentía verdaderamente mía, abrí una carta que había llegado en el correo de la mañana. Era de Stephanie. Cassandra, comenzaba. He escrito esta carta una docena de veces durante el último año. Nada de lo que pueda decir excusará lo que hice. La codicia y la envidia se apoderaron de mí, y traicioné la amistad más importante de mi vida. No pido perdón ni reconciliación. Solo quiero que sepas que perder tu amistad me ha enseñado lo que realmente importa, y pasaré el resto de mi vida tratando de ser digna de la confianza que una vez despilfarré. Espero que hayas encontrado la paz y que el recuerdo de Bobby continúe trayéndote consuelo. No respondí a la carta, pero tampoco la tiré. Representaba algo importante, un reconocimiento del dolor causado y de las consecuencias de la traición. Mis padres no habían hecho tal intento de enmienda, manteniendo a través de conocidos mutuos que yo los había alejado durante mi duelo. A medida que cambiaban las estaciones, me encontré haciendo voluntariado en un grupo de apoyo para viudas y viudos jóvenes. Compartir mi experiencia ayudó a otros a navegar por sus propias pérdidas, y sus historias me recordaron que el dolor, aunque único para cada persona, también es universal. Cuando llegó la primavera de nuevo,
tomé otra decisión importante. Usando parte del dinero del seguro de vida de Bobby, compré una pequeña cabaña cerca del lago donde soñábamos con jubilarnos algún día. La casa principal, nuestro hogar juntos, la conservé, incapaz de desprenderme de las paredes que habían sido testigos de nuestra historia de amor de principio a fin. La cabaña se convirtió en mi santuario de fin de semana, un lugar para escuchar a los colimbos al amanecer y ver las luciérnagas al anochecer, un lugar para sentir la presencia de Bobby en la belleza de la naturaleza que tanto amaba. Tenías razón, le susurré una tarde mientras me sentaba en el muelle, con los pies colgando en el agua fresca. Volví a encontrar la alegría. No la misma alegría que teníamos, sino algo nuevo que honra lo que compartimos. Nuevas amistades entraron en mi vida, conexiones genuinas formadas a través de intereses compartidos y respeto mutuo en lugar de historia u obligación. Me hice muy amiga de María, la enfermera de cuidados paliativos que nos había guiado en los últimos días de Bobby, descubriendo en ella un espíritu afín que entendía tanto la pérdida como la resiliencia. Reanudé la enfermería a tiempo completo, pero cambié a cuidados paliativos, aprovechando mi experiencia para consolar a las familias que navegaban por sus propios viajes a través del duelo. El trabajo era emocionalmente exigente pero profundamente gratificante, permitiéndome transformar mi dolor en compasión por los demás. 2 años después de la muerte de Bobby, me senté en nuestro porche delantero, ese donde él había prometido que envejeceríamos juntos, viendo llegar una tormenta de verano. El aire se sentía eléctrico de posibilidades. La traición de aquellos en quienes más confiaba me había enseñado lecciones dolorosas pero necesarias. Que la familia no se define por la sangre, sino por la presencia. Que el amor se demuestra con acciones, no con palabras. Que la pérdida, aunque devastadora, también puede ser clarificadora. Bobby había visto la verdad sobre mis padres y Stephanie mucho antes de que yo estuviera lista para reconocerla. Su último acto de protección, asegurando mi seguridad e independencia financiera, me había dado la libertad de reconstruir mi vida en mis propios términos, rodeada de personas que me valoraban por mí misma en lugar de por lo que podían ganar. La mayor lección que aprendí al perderlo todo fue que en realidad no había perdido lo más importante. El amor de Bobby permanecía conmigo, no solo en los recuerdos, sino en la fuerza que él me había ayudado a descubrir en mí misma. La capacidad de estar sola en lugar de aceptar relaciones condicionales. El coraje para empezar de nuevo. Si alguna vez has tenido que reconstruir tu vida después de una traición o una pérdida, espero que mi historia te ofrezca algo de consuelo. La verdadera familia no siempre es a la que nacemos. A veces son las personas que aparecen cuando todos los demás se van, los colegas que se convierten en amigos, el hermano distanciado que se convierte en un salvavidas, los vecinos que traen guisos no para ganar algo, sino simplemente porque les importa. Bobby me dijo una vez que la medida de una vida bien vivida no está en las posesiones o los logros, sino en el amor que damos libremente, sin esperar nada a cambio. Según esa medida, su corta vida fue más rica que la mayoría de las que duran décadas más. Todavía lo extraño todos los días. Pero ahora, cuando pienso en Bobby, mi primer pensamiento no es de pérdida, sino de gratitud por el amor que compartimos y las lecciones que continúan guiándome. Si has llegado hasta aquí en mi historia, me encantaría saber de alguien que estuvo ahí para ti cuando más importaba. Deja un comentario abajo. Suscríbete si te gustaría escuchar más historias de resiliencia, y comparte esto con alguien que pueda necesitar que le recuerden que es más fuerte de lo que cree. Recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros, nunca estamos verdaderamente solos mientras permanezcamos abiertos a las conexiones inesperadas que pueden convertirse en nuestra familia elegida. Gracias por escuchar, y hasta la próxima, sé la persona que está presente.